Buenas noches a todos, ¿no? Buenas noches, don Juan. Buenas noches, ¿qué tal? Digamos que esta es nuestra primera... Lo que pretendemos hacer es desde la organización pues hacer una serie de actividades continuadas cada 15 días, ¿no? El cine y las charlas es lo que realmente van a mover todo esto. Esto no significa que no haya más cosas, pero en principio cada 15 días tenemos una peli, una charla. El cine es responsabilidad del amigo Brito, así que las películas para matar, él será el que haga todas las introducciones y demás, y además nos pongan en la pista del tema del debate en cuestión, que menos del debate, tenemos un experto del cine, vamos a desarrollarlo como sea, ¿no? Y bueno, queríamos empezar, pues yo creo que con la gente de la casa, en primer lugar, con esta primera charla que inauguramos, de este ciclo de charlas de este primer trimestre, pues lo queríamos hacer con la gente de la casa. Y casualidades de la vida, pues el colectivo Siembra y Lolo es como, por lo menos mi óptica es como la misma persona, ¿no? Y hoy, de eso no me resistí, hoy estaba en casa, resulta que encontré este viejo libro, La Cima de Ginamar, y casualmente la primera vez que yo también fui a la Cima de Ginamar fui a la mano de Lolo. Este libro fue editado en el 77, es decir, estábamos ya entrando como casi en la recesión. Y no sé por qué hacía yo una especie de conexión, esto, con Guatemala, es decir, y un poco hacer una reflexión abierta, ¿no? Que casi sin sentido, pero o con mucho, que la injusticia y que, digamos, la barbarie no tiene límites, no tiene fronteras. Y con Lolo, pues, primero como amigo y segundo como compañero, uno ha ido también conociendo determinado tipo de cosas. La Cima, en primer lugar, la primera vez que yo la visité, por ejemplo, la gente la visitó antes, probablemente. Y hoy también Lolo por primera vez nos va a acercar, por ejemplo, y su compañero, pues Orlando, nos van a acercar pues su experiencia personal en un país tan cercano y tan alejado como es Guatemala, ¿no? Chicos, un placer que estén aquí y como en casa, no tengo nada que decirles nada más. Gracias, Nacho. Bueno, Lolo y Siembra no son la misma cosa. Lolo es miembro del colectivo Siembra Canaria. El colectivo Siembra nació antes que Lolo, que la pertenencia de Lolo a este, ¿no? Con lo cual yo sí agradezco a la gente que entró en contacto primero antes que yo, entró en contacto con la realidad de Guatemala, el que me hayan abierto las puertas a un modelo de cooperación absolutamente peculiar y una forma de entender la solidaridad también bastante peculiar y muy diferente a lo que es habitual, sobre todo en estas ONG que proliferan a lo largo del mundo, que con tan buena voluntad mucha gente se incorpora a colaborar, a veces con fondos y a veces con ayuda, sin saber la orientación ideológica que tienen estas ONG y que a veces hacen un daño tremendo a los pueblos empobrecidos y a las personas empobrecidas del mundo. La Asociación Canaria Siembra tiene una concepción de la solidaridad vinculada a una concepción política del mundo. Y en este caso, el neoliberalismo actualmente, o desde hace ya décadas, está haciendo un daño tremendo y es una concepción ideológica del mundo que somete a los pueblos, expolia sus recursos, les somete a través de distintos controles y todo esto está dentro de la concepción ideológica que combate el colectivo Siembra Canaria. Nosotros nos oponemos precisamente al neoliberalismo y a sus mecanismos para el control mundial de los recursos y de las poblaciones también, porque cuando hay esos recursos la población se empobrece y a su vez este empobrecimiento puede generar levantamientos populares y para ello utilizan distintos mecanismos también el neoliberalismo que desarrollaremos. Por ello, el colectivo, aquí están los principios, apenas se ven ahí, pero iremos desarrollándolos a lo largo de la charla, cuáles son los principios que mueven al colectivo Siembra, ¿no?
Nuestra charla tradicionalmente la titulamos el neoliberalismo en las relaciones norte-sur. Tiene muchísimo de similitud con nuestra realidad. Yo les sugiero que en la medida que vayamos avanzando hagan un paralelismo de lo que ha pasado y pasa en Guatemala con la realidad que estamos viviendo hoy, fruto también del neoliberalismo que está atacando y empobreciendo también a nuestros pueblos que se llaman del norte, pero que el sur también está en el norte. Quiero decir que la gente empobrecida, malnutrida, que están pasando dificultades, que no tienen empleo, que no tienen recursos para sostenerse, cada vez son más en este mundo del norte en el que nosotros vivimos. Por lo tanto, esas similitudes son equidistantes y podemos tener lecciones importantísimas de la experiencia que se ha vivido en Guatemala. Por otro lado, nosotros entendemos también, permítame antes de avanzar con nuestra concepción del neoliberalismo, una concepción de lo que es la solidaridad como unas relaciones de aquellos cooperantes con los pueblos empobrecidos, pero que permiten poner al mismo nivel a los pueblos con los que vamos a relacionarnos y a nosotros. Es una relación de tú a tú que se verá a lo largo de la exposición cómo bajamos, entre comillas, llegamos a relacionarnos de tú a tú como iguales. Y esa experiencia nos la traemos nosotros. Lo digo porque leer sobre solidaridad, leer sobre las relaciones norte-sur, leer sobre la realidad de los pueblos empobrecidos enriquece. Pero nada enriquece más, lo aseguro, nada enriquece más que la experiencia directa y lo que nos traemos de esa experiencia a la hora de aplicar o de traducir esas vivencias en nuestro entorno. Porque el compromiso de siembra con Guatemala, a su vez, trae consigo una devolución con un compromiso en nuestro entorno, insisto, porque la realidad de Guatemala, aunque son pueblos más empobrecidos y ese empobrecimiento es más brutal y los mecanismos que se utilizan para empobrecer son más brutales que aquí son más sofisticados, pero las consecuencias nos están llevando al mismo camino, ¿no? Entonces nosotros basamos la discusión tanto en Guatemala como en cualquier lado donde llevemos esta charla, en lo que nosotros llamamos el árbol del neoliberalismo. Observarán que en las raíces más profundas de este árbol se encuentran las empresas, las multinacionales. Las multinacionales van uniendo en unas raíces más gordas que conducen sus intereses, sobre todo a través de grandes estados o de grandes federaciones como es la Unión Europea, Estados Unidos, China, que cada vez tiene más peso, Japón, etc. O sea, si observan las empresas que ahí figuran, faltan muchas más, evidentemente, pero hay algunas como puede ser Repsol, empresa europea española, Unión Fenosa, muy presente porque tiene el control de toda la electrificación de las zonas rurales de Guatemala, juega un papel importante en Centroamérica, ¿no? Y no solamente el control de la electrificación, sino de la producción de energías también. Entonces, estos países a su vez se unen en un tronco común del neoliberalismo, que son la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BIDES, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos similares que en Europa se pueden traducir como el Banco Central Europeo para las políticas económicas europeas. Esas son las que utilizan las políticas comunes y a su vez van desarrollando a lo largo de ese árbol una serie de brazos que son las ramas principales del árbol, que son los tratados de libre comercio. Aquí hablamos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el brazo de la izquierda. El ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas. El PPP es el Plan Puebla-Panamá, que ha ido cambiando de nombre. Es un plan para el desarrollo desde el sur de México, desde Puebla hasta Panamá, porque ahí hay en torno a 120 millones de consumidores y recursos naturales por explotar, y Estados Unidos sobre todo aspira al control de ese consumo de 120 y de los recursos que hay ahí. No solamente Estados Unidos, sino Canadá. Evidentemente,
esos brazos requieren para su aplicación una serie de controles, o tiene una serie de objetivos, que es el control sobre todo de los recursos naturales que hay en el mundo. Ya saben ustedes perfectamente la depredación, el asalto a los recursos mundiales que se están dando sobre todo en esta década que se inició en 2010, ya venía desde antes, pero especialmente bestial en esta década. Nos centramos en Centroamérica, pero si miramos para África y para Asia, sabemos lo que está pasando. Incluso dentro de España, hasta la empresa canadiense Goldfields, que se dedica a explotar los yacimientos auríferos, se han plantado incluso sobornando a alcaldes porque van a crear un montón de empleo. Pero ya luego veremos cuáles son las técnicas que utilizan estas empresas canadienses. Entonces, para el control de los recursos naturales necesitan controlar la naturaleza, y también el control económico es el fruto de los tratados de libre comercio. Tratados de libre, entre comillas, libre comercio, porque no para nada son libres, sino imponen unas cadenas a los países que aceptan este libre comercio, sobre todo para las exportaciones de los grandes países, y limitar la producción o condicionar en función de los intereses de las grandes empresas la producción de los productos, valgan la redundancia, que producen estos países del llamado tercer mundo, ¿no? Entonces, para el control de la naturaleza y el control económico, como bien dije antes, si esto se está aplicando, genera una serie de frutos que son los que ustedes ven ahí, empobrecimiento, pero también puede generar rebeldía. Para ello requieren también el control militar, el control ideológico, que luego veremos a través de qué medio, el control tecnológico, que está en manos de los países más desarrollados, y evidentemente todo este tipo de controles unidos incrementa las situaciones de pobreza. Evidentemente el control policial militar incrementa la represión, el expolio, el control económico, las desigualdades, la pérdida de identidad. Intentan homogeneizar una sola cultura universal, suprimiendo la pluralidad cultural, la riqueza cultural, que en Guatemala, por cierto, hay 23 comunidades indígenas. Después de la India es el país con mayor diversidad cultural. 23 comunidades indígenas con 23 lenguas propias, no dialectos, lenguas propias, con sus vestimentas, sus costumbres, etc., ¿no? Todo eso quieren suprimirlo y, como dije, homogeneizar en la cultura, sobre todo la cultura anglosajona, que es la que está imponiendo incluso en Europa, ¿no? Hay algo tremendo, y es el incremento de la dependencia. Dicen que hagan paralelismo, porque esa supresión de las producciones locales y la imposición de las producciones de las exportaciones de Estados Unidos a esos países le hacen crear una dependencia. Lo digo porque en Canarias la dependencia alimenticia es del 92%. O sea, en Canarias solo se puso el 8%. Estamos mucho peor que los países del tercer mundo en ese aspecto. Somos dependientes. Cualquier situación de crisis nos va a llevar a realmente una catástrofe. Imagínense un bloqueo de Canarias, aunque sea por las navieras, o por una catástrofe natural, por una situación militar o política. Apenas hay recursos para mantenernos 3 semanas, la despensa de Canarias no aguanta. Esa dependencia somete a los pueblos también, es otra forma de control que tienen. Y evidentemente todo esto genera una vulneración de los derechos humanos. Ese árbol es muy... nosotros lo utilizamos mucho, tanto allá en Guatemala, en las distintas poblaciones con las que vamos, como aquí, en colegios, en colectivos, etc. Y yo creo que aunque hay que actualizar algunos temas para adaptarlos a la situación de aquí, de Canarias, de España y de Europa, pero es, insisto, es muy, para mí, es un fiel reflejo de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Ahora lo que abundamos es sencillamente el control tecnológico. Ya sabemos que con la patente, incluso a veces, de recursos naturales de esos países originales, se prohíbe envasar incluso medicinas naturales que son originales de esos países. O, por ejemplo, la utilización de los transgénicos someten a las poblaciones que importan los transgénicos
a depender sistemáticamente de comprar cada año una semilla, porque esas semillas solamente producen una cosecha, y si se planta, por ejemplo, maíz transgénico, el primer año produce mazorca de maíz, pero el segundo año produce solo la mata y la mazorca no. Por eso, insisto, es una tecnología incluso perversa, fundamentalmente con intenciones de someter a los pueblos al negocio de las multinacionales, sobre todo Monsanto en este caso, que es un ejemplo de control genético del agro mundial, ¿no? El control económico y financiero se hace ya desde finales de los años 70. Existía lo que es la desregulación de las políticas económicas estatales. La privatización fue tremenda en esos países. Y el tema de la economía financiera, sobre todo los préstamos que cedía el Banco Mundial a dictaduras, o sea, préstamos ilegítimos que generaban intereses descomunales, y que eso le interesaba sobre todo a Estados Unidos, porque la mayor exportación que tenían los países, sobre todo latinoamericanos, eran los intereses de la deuda. La mayor exportación de esos países son los intereses de la deuda. Hagan el paralelismo con la deuda española ahora mismo, los intereses de 30 y pico mil millones anuales que siguen creciendo. ¿A dónde nos llevan estas políticas? Siguen creciendo, se ha incrementado la deuda. Cuando llegó Rajoy al poder era en torno a 800.000 millones, ya va por 1 billón, y los intereses evidentemente siguen creciendo. Entonces el paralelismo es igual, no aprendemos, o nuestros pueblos no aprenden de los errores de América Latina. Eso pasó ahí. El control ideológico, ¿por qué la gente se mueve tan poco? O sea, el control ideológico se ejerce no solamente por comunicar la ideología, hablar de tú a tú, sino el poder mediático. Hoy en día, bueno, allá el poder mediático estaba en manos de las empresas periodísticas, televisivas, etc. De los grupos religiosos, que son, sobre todo los evangelistas, son tremendamente agresivos en América Latina, especialmente en Centroamérica, en Guatemala, donde no llega la religión católica, que es la oficial, o entre comillas, la predominante allí, es la oficial del sistema. Llegan los evangelistas, eso lo hemos visto nosotros, y son además iglesias evangélicas que hay un montón, algunas de ellas son verdaderos lavaderos del coco, porque hacen repetir frases, a lo mejor durante horas en alta voz, cantando como si estuvieran poseídos, ¿no? Repetir, cantinelas que tienen contenidos ideológicos. Y después también a través del control de los sistemas educativos. O sea, el sistema educativo en Guatemala predomina, la mejor educación ahora mismo es la privada. La Universidad de San Carlos, que es pública, apenas tiene presupuestos para subsistir, pero la enseñanza para las comunidades indígenas de las zonas rurales supone sacrificios enormes. La enseñanza más elemental, ya después, cuando llegan a la enseñanza, lo que nosotros llamamos aquí secundaria, que ellos ahí llaman el diversificado, pues quien no tenga dinero, tiene financiación de fuera, no progresa. Ya no les hablo de las carreras universitarias. Y si ven los contenidos, aplíquense en el cuento de lo que pasa aquí con el Plan Bolonia, sobre todo contenidos universitarios, la supresión de asignaturas que ayudan a reflexionar a la gente, y donde los contenidos educativos están orientados fundamentalmente para el productivismo. Ese es el control ideológico, pero insisto, fundamentalmente en los medios de comunicación. Lo que se llaman los tanques pensantes elaboran noticias que en los distintos periódicos son las mismas, pero en los medios de televisión masivos son las mismas. Los tanques pensantes elaboran la noticia, y esos tanques pensantes están a favor del tronco común, del neoliberalismo, porque hay muy pocos tanques pensantes en el mundo que elaboran esa información. El control de la naturaleza, ¿quién lo realiza? Quien tenga sobre todo tecnología, recursos incluso para comprar las voluntades políticas, ¿no? Control militar, cuando hay resistencia ante las injusticias, ante el expolio, el empobrecimiento y el hambre, se ejerce la fuerza. Y eso, entre el control mediático, engañándonos, mintiéndonos sistemáticamente sobre los motivos de por qué la guerra de Libia, de por qué la guerra de Irak, de por qué la guerra de Afganistán, de por qué la guerra
en el Sahel o la guerra en Siria son una mentira sistemática para justificar el expolio de los pueblos. Es para someter a los pueblos que se han rebelado en relación con ese empobrecimiento, porque a veces no aguantan más los pueblos. Las consecuencias ya las vimos antes en el árbol, pero aquí esto, insisto, son imágenes, en este caso de Guatemala, la explotación. Este es el vertedero que de la ciudad de uno de los dos vertederos de la ciudad de Guatemala. Esta no sé, esto creo que no, esto no es Guatemala, pero en Guatemala es desastroso, sobre todo los barrios que están colgando de los barrancos cuando son suelos bastante inestables, son suelos calizos, y cuando hay lluvias y entran por una ranura se deslizan completamente, lomas completas, y es frecuente observar en las noticias, sobre todo a partir de ahora del mes de noviembre, cómo hay frecuentemente enterramientos de personas por deslizamiento de tierras, porque es que a la gente que van, al campesinado que va a la ciudad, se tiene que montar en zonas marginales, porque las zonas urbanas tienen un valor determinado y entonces se dedican a montarse en zonas donde no hay infraestructura para mantener una vivienda digna. El tema del consumismo. No hay otra opción, consumir, consumir, consumir. Y otro de los consecuencias de los frutos es el tema del individualismo. A pesar de la miseria que se está pasando en Guatemala, aunque hay movimientos importantes, pero hablamos en España, siempre el paralelismo, sabemos 6 millones de parados, más de 2 millones de personas no tienen ingresos en España, ninguno. Y las convocatorias, el otro día se hizo un intento que salió en distintos medios de comunicación para organizar a los parados y precarizados por afectados, y fueron 30 y pico personas, la mitad de ellas no eran desempleados, y se entregó más de 5.000 octavillas, se contactó con Cáritas, se fue a todas las oficinas del paro. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que ha pasado es que el individualismo, el control ideológico, ha alienado al individuo y solo piensa en competir, porque a ver si yo consigo el puesto de trabajo antes que tú. O sea, entonces ese trabajo de cambiar la mentalidad, ideologizar a la gente desde un punto de vista de izquierda, cuesta muchísimo trabajo, y la labor del personal, del tú a tú, del convencimiento y llegar al corazón de la gente, esa experiencia de la que yo hablaba antes, que es insustituible, es importantísima para poder cambiar el sistema. Otra de las consecuencias o de los frutos de aquel árbol es la violación de los derechos humanos. Luego hablaremos de ella, cómo se ha producido de manera bestial en Guatemala, ¿no? Y para ubicarnos un poco y empezar a hablar ya directamente de Guatemala, pues Guatemala está al sur de México, está un poco doblado el mapa, está al sur de México, al este está el Caribe y Belice, al oeste está el Pacífico y al sur está Honduras y El Salvador. Para que se hagan una unidad, tienen 22 departamentos. Si hacemos un recorrido histórico por Guatemala, Guatemala, el nombre viene de los conquistadores, país de muchos árboles, significa. Esta es una imagen del lago Atitlán, el lago más alto de Centroamérica, es una preciosidad, y no encontramos un día distinto a otro. Es un territorio realmente peculiar, riquísimo en recursos naturales. Imaginen, mar para el Caribe, océano Pacífico, lago Atitlán, lago Izabal Petén, el lago Amatitlán, aunque está contaminado. La mayor ciudad maya que existió está en Guatemala, que es Tikal. La época prehistórica fue riquísima, pero los conquistadores cuando llegaron quemaron los libros. La costumbre de llegar con la cruz y la Inquisición, quemar los libros. Se salvaron algunos, como el Popol Vuh, o algunos de los libros, 3 libros realmente importantes se salvaron por algunos de los sacerdotes católicos que llegaron allí con un poco más de sensibilidad, ¿no? Pero se conoce poco de la época prehispánica. Sí sabemos que tenían un calendario más perfecto que el calendario gregoriano, más perfecto, y data de 2000 años, de algo más de 2000 años, ¿no? Entonces es una cultura riquísima por explorar muchos de esos recursos.
España conquistó Guatemala en 1523. En 1524 se establece la primera capital, en lo que se llama Santiago de los Caballeros, y apenas duró 19 años porque las inundaciones y 2 terremotos obligaron a desplazar a lo que se llama Ciudad Antigua de Guatemala, la capital. Ahí estuvo como 230 años y fue en 1770, ya cuando después de un segundo terremoto que arruinó a la ciudad de Guatemala, deciden desplazarla a la ciudad actual, Ciudad de Guatemala, que se llama, ¿no? La ciudad antigua de Guatemala fue una ciudad prototipo colonial, y Guatemala en su momento abarcaba desde el sur de México hasta Panamá, incluida Costa Rica. Pero luego cuando fue en 1822, cuando consiguió la independencia, habían grupos que luchaban por federarse con México, pero a partir de ahí se empezó a desintegrar en provincias, ¿no? Aquí hablamos desde la época de la conquista hasta prácticamente el principios de siglo, predominaba sobre todo los descendientes de los castellanos. En la época cuando pertenecía a Castilla, era una capitanía, y cuando se independizó se convirtió en estado hasta los límites que hablé antes, pero posteriormente ya se pegaron a digregar en provincia, y Guatemala desde principios de siglo empezó a estar controlada por la United Fruit. Desde el año 1901 en adelante, la United Fruit monta el ferrocarril, el único tren de Guatemala, controla el puerto y controla más del 40% de las tierras de Guatemala, las mayores tierras productivas, sobre todo las fincas del Pacífico, y todos los terrenos anexos a la vía férrea. La United Fruit impide el desarrollo de Guatemala al estar en contra de cualquier carretera que se quisiera hacer en Guatemala, porque competía con el ferrocarril. Frenó el desarrollo de Guatemala durante 50 años prácticamente, y los gobiernos fueron serviles. La United Fruit lo único que hacía era colaborar con crear alguna escuela, sobre todo de élites, para la gente más pudiente en este caso. Pero las situaciones que se daban durante los primeros 50 años del siglo pasado fueron situaciones donde imperaba la ley de vagos y maleantes, donde el propio Estado iba a incautar a aquellas personas que no tenían trabajo, a aquellos campesinos, para ponerlos a trabajar en trabajos forzados para el Estado, o obligarlos a trabajar para finqueros por muy poco dinero o por la comida, aplicando la ley de vagos y maleantes. Hubo un periodo que le llamaron la primavera de Guatemala entre 1944 y 1954. Ese periodo fue un periodo revolucionario, coincidiendo con el desarrollo de la Guerra Mundial, donde llegaron al gobierno grupos revolucionarios que en el año 52, con Jacobo Arbenz, instalan lo que es la reforma agraria. Pero no crean que la reforma agraria es una reforma socialista, comunista, de quitarle la tierra a los ricos para entregarla a los pobres. No, se trataba de entregar en torno a 100.000 fincas baldías o abandonadas a los campesinos que demandaban, porque era una situación de pobreza tremenda. Demandaban con la finalidad de crear un capitalismo agrario que desarrollara la agricultura de Guatemala. Esto para el general Eisenhower fue como una bomba comunista, ¿no? Ahí llegaron los comunistas y había que acabar con ese gobierno comunista, porque la United Fruit temía la expropiación de sus tierras y de las líneas férreas. Evidentemente, en el año 54, la United Fruit incita al gobierno de Estados Unidos, al general Eisenhower, quien autoriza el bombardeo de la capital y el apoyo a grupos golpistas que hacen que Jacobo Arbenz se exilie de Guatemala, y con esta se acaba la primavera, o esa década prodigiosa de Guatemala,
donde se preveía un desarrollo de derechos humanos, sobre todo, importante, pero que no se llegó a culminar. Desde el año 54 en adelante empezó a aparecer un golpe tras otro. Debo decir que en el año 58 un grupo de militares rebeldes se constituyen en militares revolucionarios, visitan Cuba y aprenden técnicas guerrilleras y se van al monte, se van a la selva de Guatemala, y entonces durante 36 años tuvieron en jaque al gobierno, a 32 gobiernos golpistas, uno tras. O sea, en 36 años hubieron 32 golpes de Estado, un militar golpeaba a otro. No es que fueran golpes de Estado revolucionarios, sino un militar desplazaba a otro, un militar desplazaba a otro. Durante todo este tiempo, evidentemente, el pueblo se empobreció tremendamente porque la economía seguía en manos de la oligarquía y sobre todo de Estados Unidos. Seguía controlando Estados Unidos las producciones. Entró el café a principios de siglo y se volvió muy cafetal esa zona. El cardamomo también entró y empezaron a desplazarse producciones que eran vitales para la población, como el maíz, en beneficio sobre todo del café, de la caña de azúcar. Ahora se ha incrementado todavía mucho más la plantación de caña de azúcar y se están desplazando plantaciones de maíz que son vitales, insisto, para la alimentación de los guatemaltecos. De hecho, les recomiendo que se lean el libro de Miguel Ángel Asturias, el único premio Nobel de Guatemala, Hombres de Maíz, porque es un fiel reflejo de las vivencias de los guatemaltecos y de lo que sufrían esta gente, de la dictadura y de cómo se gobernaba en Guatemala, del desprecio al indígena, que se trataba como a un perro, peor que a un perro. Entonces, esas situaciones de miseria obligaron al pueblo a defenderse, y más sabiendo que en la selva, en la montaña, porque son selvas de montaña, el Petén no es selva de llano, selva de casi a nivel de costa, pero la mayor parte de Guatemala está en Sierra Madre, y son inmensas montañas, y entonces sabiendo que había guerrilleros que podían defender, el pueblo se empezó a defender de esas situaciones, tanto en la capital. Las primeras masacres empezaron en la capital, pero luego se tranquilizó la capital, y durante unos 20 años se desconocía el mundo desconocía que en Guatemala había un conflicto armado en la montaña, en la selva, y entonces también se tenían que defender. Los campesinos tuvieron que armarse y defenderse también contra el ejército, que utilizaba todo tipo de armamento, como pueden imaginar. Sobre todo en los años 80, con Efraín Ríos Montt de general, y después siendo presidente a partir del 82, se cometieron las mayores barbaridades que se han cometido en Guatemala. Se hizo la política de tierra arrasada primero, y luego lo de quitar el agua al pez. Aquí no se reconoce, pero así lo denominaba. Quitar el agua al pez es eliminar a la población indígena para que la guerrilla no pudiera tener alimento, y además no solamente bombardeaban con napalm, arrasaban aldeas completas, sino que fumigaban con veneno para envenenar las aguas, hasta tal punto que la población indígena, cuando escapaba al monte para poder sobrevivir, tenía que hacer hoyos en la tierra y buscar manantiales subterráneos, porque no podían beber del agua superficial, y eso que llueve en Guatemala. Esto es una de las bombas que no explotaron, y bueno, el símil que ponía Nacho con lo de las imaginamos, evidentemente los desaparecidos empiezan a aparecer en cualquier lugar. Hay tumbas comunes. La comunidad de población civil, como eran con la política de quitar el agua al pez, eran exterminadas y eran arrasadas una y otra vez, pues se convirtieron en comunidades de población en resistencia, comunidades de población civil en resistencia. Algunas de las barbaridades que hacían para hacer daño eran, si consideraban a alguien sospechoso, tenían dudas, por si acaso lo fuera, pues le amputaban una mano de un machetazo, o le daban un tiro en un pie o en una mano para inutilizarlo. Estas son las montañas que servían de protección a esta población. La población se tenía que mover de forma sigilosa y en grupos no muy amplios, porque si no eran detectados, sobre todo por la aviación o los helicópteros. Muchas veces les cubrían una densa capa de nubes que
sobre todo hasta casi cerca de mediodía, cubren esa zona. Pero se deben desplazar de esta manera, con niños. Como pueden observar, muchos niños murieron tapándole la boca porque a veces caminaban cerca del ejército, y los perros en Guatemala, sobre todo en la sierra de Guatemala, no ladran. Esa para mí fue una sorpresa. ¿Tú viste algún perro ladrar, Orlando, las veces que estuviste allí? Los perros no ladran porque durante 36 años se les acostumbró a tener la boca cerrada para que no delataran a sus amos. Entonces, sinceramente, es que no he visto un perro ladrar en Sierra Madre, en Guatemala. Y yo creo que esto ya es casi genético. Pero es que muchos niños murieron asfixiados precisamente para evitar el llanto, le ponían la mano en la boca cuando el ejército pasaba cerca. Porque a veces se metían en huecos, en cavernas que ellos mismos hacían, a veces en plástico, cubiertos por la naturaleza para que no fueran detectados desde el aire. Otras veces pasaba eso, que aunque las casitas estaban bien disimuladas y camufladas dentro de la selva, pues venían una bomba de napalm y hacía pues lo que ven ahí con ellos, ¿no? Sobrevivían como ven. Hasta que en 1993, después de 15 días de camino hacia México y otros tantos sorteando los controles militares, empiezan a romper el cerco militar y llegan a Distrito Federal en México. Ahí llegó Rigoberta Menchú con un grupo, más famosa ella evidentemente porque llegó a México y tenía mayor cobertura mediática, pero los compañeros que fueron a Ciudad de Guatemala se pusieron mucho más, y en Ciudad de Guatemala también empezaron a dar a conocer al mundo por primera vez que en Guatemala se estaban cometiendo masacres, se estaba cometiendo un genocidio, porque era el exterminio del pueblo maya, era un exterminio de raza completa. Entonces esta salida se hizo como ustedes ven, estas son fotos reales, hechas por el compañero Orlando Rodríguez, él es Orlando Martín, ¿no? No, perdón, la foto es Martín. Es Martín, al revés, lo dicho, es Rodríguez. Entonces, estas son fotos, cada uno, observan que algunos llevan hasta 8 cruces con los nombres de su familia y cuándo cayeron. Esto es una realidad, y el saldo de la guerra en Guatemala, saldo oficial, recogida por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Primero saltó un informe de la Oficina del Arzobispado, que fueron 3 tomos inmensos. El saldo son 250.000 muertos. El 93% de las víctimas fueron población civil campesina. 40.000 desaparecidos más. 2 millones de refugiados en México. De ellos medio millón en Distrito Federal. Una buena parte se quedó en la zona, en la selva lacandona. El movimiento zapatista tiene un componente enorme de guerrilleros guatemaltecos y otros dispersos por el resto de México. Y más de 1 millón de desplazados internos, en una población que actualmente son solo 14 millones de habitantes. 440.000 aldeas arrasadas, pero es que hubieron aldeas que fueron arrasadas 32 veces. Y digo esto porque en 1998 yo participé de la elaboración del listado de destrucción de la guerra en Guatemala, porque los acuerdos de paz que se firmaron en diciembre de 1996 obligaban al gobierno de Guatemala al resarcimiento, a compensar a las poblaciones indígenas, porque fue el Estado de Guatemala quien masacró a la población indígena, y está reconocido por la ONU y por el propio Estado. Ese resarcimiento suponía valorar las propiedades que fueron quemadas, arrasadas, etc. Les cuento anécdotas, por ejemplo, que un ganado, una vaca, ellos le llaman un ganado, una vaca o un toro, para ellos contaba 80 quetzales, y un chompipe, que es un pavo, costaba 10 quetzales. Yo decía, ¿cómo va a costar un ganado? ¿Cuánto queda más carne? 10 chompipe o no, un ganado. ¿Y qué carne aprecia la del ganado? Pues dale más. Una mata de aguacate, un árbol de aguacate. Bueno, ¿cuántas libras de aguacate daba? Unos años, 100 o 200. ¿Y cuánto cuesta una libra de aguacate? A un quetzal.
Pues si da 100 libras de aguacate, ponle 100, no, no pongas. Ese es un valor relativo. Y tenías que respetar el valor que ponías, intentaba reflexionar con ellos, pero tenías que respetar el valor. Pero, ¿por qué sé yo que hubieron hasta 32 comunidades destruidas? Comunidades destruidas 32 veces. Porque cuando empecé, porque había ciertas contradicciones y pegas a indagar, ¿cómo es que tú tenías 32 casas, 32 champas? ¿Y cómo es que una te costaba 800 quetzales y otra a 80 o 90 quetzales? No, porque la primera era de adobe, era de ladrillo, y después cuando la destruían la primera vez, lo otro lo hacíamos con ramas y eran 2 jornales. Y cuando la destruían volvíamos y costaba otros 80 quetzales, y así la destruyeron 32 veces. Hasta 32. Esta población está muy apegada a la tierra, para que entiendan luego la política de defensa del territorio en la que voy a abundar. Población muy apegada a la tierra, defensora de la tierra, con unos valores, porque ellos son la tierra y son parte de la tierra. Insisto, se cometieron verdaderas barbaridades. La población solamente tiraba los enseres. Cuando vieron un soldadito o un guerrillero encima de un árbol cortado, una vigilia, un vigía. De ahí veían ellos venir al ejército porque eran caminos difícilmente transitables. Le daba tiempo de avisar a la población cogía los enseres que podía llevar consigo y sus críos, enterraban la piedra de moler, porque con eso no podían, para cuando fueran a destruir la población rescatar la piedra de moler, que era imprescindible, sobre todo por las tortillas de maíz, que es su alimento fundamental. Entonces, insisto, gente muy apegada a la tierra, parte de la tierra, defensores de la tierra, y el saldo de la guerra no solamente fue esto, sino dejó un sufrimiento que es incalculable. La firma de los acuerdos de paz, ya informé antes que fue en diciembre del 96, pero ya desde el 2003 que se avistaba ya acuerdos de paz por la incursión del acompañamiento internacional, siempre está desde 2002, perdón, desde el 93. Esto está mal, no es 2003. No, tiene razón. Este es 2003, los acuerdos que fueron en el 96. Dice que el simple cese del fuego no va a solucionar las enormes desigualdades sociales, las crisis políticas ni las contradicciones étnicas culturales, el irrespeto, la marginalidad del pueblo maya, como tampoco sería la base para el respeto de los derechos humanos. O sea, la firma de los acuerdos de paz solamente desarmó a la población civil. La población militar y los paramilitares siguieron armados. Los acuerdos de paz firmes y duraderos deben estar sustentados en la resolución de los problemas económicos, políticos, sociales, étnico-culturales de los guatemaltecos. Esto lo decía la coordinadora de los sectores civiles en 2003, porque los acuerdos de paz solo sirvieron para desarmar a la población civil, pero no trajo la paz social, porque la desnutrición seguía y sigue siendo. Hay cerca del 50% hoy en día de desnutrición en Guatemala, pero gente que está pasando hambre se estiman cerca del 20% de esa población. El resarcimiento nunca llegó. Solamente la CPR, las comunidades con las que nosotros trabajamos, que pudieron sentarse, tener representantes en la mesa de negociación de los acuerdos de paz, logró que se le compensara con tierras que pagaba la ONU, pero que tenía que buscar el gobierno de Guatemala. Lo único que quedó como homenaje a tanto crimen fueron pequeños homenajes que hacían, por ejemplo, en este caso en el departamento de Quiché, placas muy humildes como este, o por ejemplo en el pueblo de Nevax, que hubieron de las mayores masacres que había. Cuando entran a la iglesia de Nevax, verán a la puerta cientos y cientos de cruces, cada cruz con los nombres de los familiares caídos, solo un pedestal con una paloma de la paz hecha con arena y cemento muy humilde y pintada de blanco, y que dice homenaje a los miles de caídos en el conflicto armado, etc. O sea, el Estado de Guatemala no se ha molestado ni tan siquiera en reconocer con algo simbólico tanta masacre cometida por el propio Estado. Son los propios municipios, las propias comunidades quienes hacen homenajes de este tipo, ¿no?
¿Qué fincas se le dieron? Porque se le dio tierra a la CPR en este caso. Pues fincas de poco valor agrícola, porque las propiedades de los finqueros, sobre todo de la finca de la costa, las fincas más productivas y de fincas muy buenas que hay en el interior, en zonas de sierra, no fueron entregadas. Y lo que no consiguió los acuerdos de paz, perdón, lo que no consiguió 36 años de guerra, lo consiguió los acuerdos de paz. Y es dispersar a estas comunidades, a la CPR. De hecho, se le entregaron a unos fincas en la zona de costa, pero fincas, luego verán algunas de ellas, fincas que cuando se le entregaron estaban muy ilusionados porque era una zona muy productiva. Pero aquellas fincas no estaban en producción porque pasaba un río por el medio de ellas. Luego les cuento qué es lo que pasó con esa finca, la finca Marilán, en Huehuetenango, en Guatemala, ¿no? La defensa de la identidad es lo que se pedía también y los que quieren y nosotros contribuimos a la identidad de los pueblos indígenas, el respeto a la diversidad cultural. La solidaridad comunitaria contribuyó y contribuye enormemente al mantenimiento de estas comunidades. De hecho, cuando se entregaron tierras, lo primero que empezaron es, de forma colectiva, a trabajar para reconstruir dentro de esos territorios que le dieron esas propias poblaciones. La autogestión, porque no había apoyo, esos son los recursos que utilizaban. La autogestión, este es el mercado que se daba, hoy está un poquito mejor, pero estos fueron los primeros años. Este es el mercado que se daba todos los domingos y se sigue dando todos los domingos, donde intercambian, algunos traen algún producto como pueden observar, ya son productos de fuera, pero la mayor parte de los productos son productos de la zona o de comunidades vecinas, y eso genera, aunque sea riqueza, entre comillas. O sea, al menos los recursos no se van fuera y a veces hay hasta trueque entre ellos para mantenerse. Eso se llama autogestión. Y las decisiones que se toman en estas comunidades, sobre todo en la CPR, son a través de democracia asamblearia que nosotros promovemos, defendemos y no tomamos ni una sola decisión sin contar con estas comunidades. Son actividades que, ¿te acuerdas, Orlando? Ahí, esto realmente no era un encuentro para tomar decisiones, sino esto fue una representación con unos guiñoles, tú estuviste en ella, que representaban la conquista. Lo que pasa es que Orlando nos metió pensando que era un encuentro decisivo aquí, ¿no? Pero actividades que nosotros llevamos a cabo tenían buena respuesta y algunas realmente eran muy curiosas, como el tema de los guiñoles para explicar el tema de la conquista y el papel de estos compañeros. La Acción Canaria Siembra llega a estas comunidades, como le comenté, en el 92 o 93 fue, sin terminar el conflicto, y hubieron compañeros cercados durante 3 años por el ejército y que vivieron el conflicto armado y ayudaron a desplazar a la población. El acompañamiento internacional, en principio, ayudaba a desplazar a la población para protegerla de los militares. Ya en esa época, a partir del 93, ya estaba más relajado porque había una misión de la ONU verificando la situación de Guatemala, etc. Pero desde esa época, insisto, en pleno conflicto, estábamos... Después de los acuerdos de paz nos hemos convertido en acompañamiento político y acompañamiento técnico, porque lo demandaba la población. La población decía, ¿y ahora qué va a pasar? 36 años metidos en la montaña, no conocemos las instituciones, no sabemos caminar en la capital, necesitamos proyectos, necesitamos desarrollo, necesitamos que nos sigan acompañando. Por eso se ha convertido en acompañamiento político y técnico, como dije al principio, porque nosotros entendemos la solidaridad de una concepción política de combate contra las causas que producen esa situación de miseria, de exterminio, de arrasamiento de pueblos y de empobrecimiento en pueblos que realmente son ricos. En educación jugamos un papel también importante, insisto, educando en base a sus criterios, respetando sus costumbres y procurando no influir sobre todo sobre la cultura base de los críos, sino sobre todo sobre la formación de los promotores de educación. Son actividades educativas y también de animación a la población. En salud hemos contribuido al desarrollo del puesto de salud, pero también en campañas concretas. Tengo un compañero que es cardiólogo de Las Palmas, es de Telde, José Ramón Ortega, pero hemos contribuido en el desarrollo de medidas sobre todo preventivas de salud, porque ahí las parasitosis, las enfermedades congénitas cardíacas, la prevención de muchas enfermedades es vital para ellos, sabiendo que no tienen recursos para la medicina moderna.
la prevención sobre todo de riesgo de embarazo, de higiene femenina, de conceptos de planificación familiar también, con su consentimiento. Este es el responsable de la salud, promotor de salud, Jorge, que este compañero aprendió a curar en pleno conflicto armado, amputando, a veces sin anestesia, atendiendo partos, etc. Pero hoy tiene un nivel de formación importante. También en la higiene en los hogares, porque conviven, y es costumbre del pueblo maya, conviven animales hay solo un habitáculo dentro de la casa, se cocina, se come, se duerme en el mismo espacio. Ahí entran gallinas, chompipes, a veces hasta cochinos, perros, etc., ¿no? Y cada vez se está concienciando más para intentar separar los animales o buscarle un espacio próximo a la vivienda. Entonces lo que se ha hecho es prevenir sobre todo enfermedades por contacto, porque a veces los mismos críos están comiendo, tocan al perro, al animal y se llevan parásitos junto con ellos, ¿no? El tema del respeto a la costumbre maya, que ha sido arrasada sobre todo por las religiones que han llegado, y aunque hay cierto sincretismo, esto también intentamos potenciarlo, al margen de la posición religiosa de cada cual, pero sí que son valores y es parte de la riqueza cultural del pueblo maya. Las cuestiones de género, esta es la compañera Lali, que ha jugado un papel fundamental, que estuvo durante 7 meses trabajando la formación, 7 meses consecutivos trabajando la formación, sobre todo de promotores de educación y con el tema de género, y que hay una labor extraordinaria en Guatemala. Temas de género, como pueden observar, es muy necesario el género, porque la mujer en Guatemala son modelos machistas, incluso en estas comunidades organizadas, aunque tiene su rol la mujer, pero verán que cargan con el crío, no lo dejen atrás, tienen una sobrecarga de trabajo en el hogar, a veces ayudando incluso en el lote, que es donde plantan las plantaciones, y es necesario incidir en los derechos de la mujer. De hecho, nosotros cuando hacíamos asambleas, lo veremos un poco más adelante también, había que hacer primero asambleas con mujeres para recoger el sentimiento de la mujer, compañeras, mujeres, con facilitadoras, porque la mujer maya habla en su idioma, muy pocas hablan en castellano, ellos le llaman Castilla, entonces hay que poner facilitadores. Entonces las conclusiones que se sacaban de la asamblea de mujeres, las mujeres iban a la asamblea general y eran las primeras, sus facilitadoras, las primeras en exponer la problemática, las conclusiones de la propia mujer para ir dando cobertura. Les aseguro que hoy en día eso ya ha pasado a un segundo lugar, y que la mujer hoy juega un papel importantísimo y protagonista en las comunidades. El tema de la comunicación popular es vital. Hemos hecho análisis con participación popular, y otra de las cuestiones que hemos respaldado es una emisora de radio comunitaria que se llama La Voz de la Resistencia, de Uspantán, porque es el municipio al que pertenece. Entonces, el proyecto de electrificación, por ahí pasan ríos, por medio de estas dos comunidades pasan 2 ríos, este es uno de ellos, que lleva un caudal más estable durante todo el año, y el proyecto de electrificación, ellos nos pedían desarrollo, tomamos decisiones colectivas con ellas, les explicamos el riesgo de estos proyectos, que ellos no conocían la electricidad, solo sabían que se había quemado, se había electrificado una compañera que bajó a la capital por tender ropa húmeda en una línea que resultó ser un cable. Eso es lo que conocían. Se explicó lo que era la electricidad, lo que ellos entendían por electricidad, y se habló de un proyecto sostenible y adaptado a sus necesidades, ¿no? Sí. No, pensé que este proyecto, que ha sido uno de los proyectos más importantes de Siembra, ¿no? de su recorrido, surgió de un diagnóstico participativo que se hizo en las comunidades de Siembra. Llevó unas técnicas participativas para un poco sacar, que es otro de nuestros principios, ¿no? de solidaridad, que ellos sean los actores y los protagonistas de su desarrollo, que ellos demanden y no nosotros desde aquí traigamos ideas de qué les conviene a ellos, sino que a lo mejor nosotros pensamos que para ellos sería bueno poner, no sé, unas lavadoras en las casas y no tienen electricidad para moverlas, ¿no? Y lo que se hizo fue un diagnóstico donde se detectaron una serie de demandas por parte de ellos, y uno de ellos era la electrificación, que ellos entendían que podía ser un mecanismo de desarrollo en muchos ámbitos, en las familias, en los hogares, y también a nivel de pequeños negocios, industrias, en las comunidades. El diagnóstico participativo se hizo en enero
del 98 fue una brigada canaria para allá, se hizo ese diagnóstico con la población y se recogió pues las necesidades de ellos. Evidentemente lo primero era el tema de la salud, el agua potable, y ellos pedían carretera, porque luego verán cómo llegábamos a este lugar nosotros. El proyecto de luz, esta es donde se toma el agua, ellos le llaman la boca toma del proyecto, y esta es la participación de la comunidad, el trabajo de la comunidad en abrir una zanja que aquí tiene cerca de 3 kilómetros de largo para enlentecer el caudal del río, y luego llegar a hacer un depósito regulador que es aquí. Por aquí ven a Machambo Este. Esto era en 2003, como pueden observar ahí, ¿no? Luego, bueno, esto es parte de los postes de la luz. La participación de la comunidad era vital, el trabajo lo hacía la comunidad, nosotros estábamos ahí con ellos, trabajando también. Como bien les dije antes, nosotros cuando llegamos a estas comunidades, no solamente hacemos lo que ellos hacen, llevamos el ritmo que ellos nos imponen. Cada persona vive con una familia, duerme donde la familia nos dice, a veces en 2 tablitas tiradas en el suelo y sobre ello el saco de dormir. Comemos las tortas de maíz y el frijol que ellos comen y sudamos como ellos sudan y hacemos lo que podemos. Insistimos, esa vivencia, cómo se organiza, las bromas que se dan, cómo entender la cultura y la forma de ser de esta gente, no se aprende en ningún libro. Les aseguro que son vivencias que nosotros que hemos estado ahí nos llevamos puestas y con muchísimo gusto. Sí, digamos, el nivel de organización que ellos tienen para sacar adelante tareas importantes en la comunidad, como plantar un poste de luz, o abrir una zanja, o hacer un estanque, a nosotros aquí nos deja alucinados, ¿no? Eso es algo que se hace voluntariamente porque es una energía que hace falta para desarrollar la comunidad en su conjunto, ¿no? Y de manera gratuita, no reciben ningún tipo de pago, salvo alguno que ya sea algún especialista, un electricista que se ha ido formando, o un albañil, pero es algo que, bueno, formar parte de eso y vivir eso es algo muy novedoso para los que estamos en esta sociedad, que todo se trabaja o no trabaja. A veces se ha perdido mucho eso que aquí había antes, ¿no? De las juntas o de trabajo. La organización comunitaria es extraordinaria. Ahí a golpe de pico decían, mañana 40 hombres de San Antonio, pasado el tesoro más pequeño, 30, ahí estaban. Y no fallaban. Además, llevaban su control, porque habían algunos que no creían o que estaban boicoteando el proyecto, y entonces, si más tarde querían luz, se les iba a pedir compensación de los jornales de trabajo comunitario, ¿no? Entonces, tienen un sistema de organización. Ya ven, son verdaderos monos. Y este es el fruto. Proyecto de energía, luz de los héroes y mártires de la resistencia. Quisieron poner este nombre porque los que cayeron en el conflicto evidentemente luchaban por un objetivo. Y esos han alumbrado el camino a la gente que está aquí, ¿no? El desarrollo comunitario se ha convertido en una realidad. Hace año y medio que está funcionando el proyecto eléctrico. Esto es en mi última visita este año, una ceremonia que se hizo al proyecto para agradecer a la tierra. Primero, pedir perdón por aquella herida que se le abrió esa zanja. Segundo, agradecer el comportamiento que ha tenido y para que no haya más derrumbes, porque a veces hay derrumbes que destrozan el canal y paralizan. Lo que pasa es que tienen una acción rápida, ¿no? Esta es la ceremonia. Y en fin, el camino. Ponemos esto porque el camino es realmente duro. El camino es son unos 40 kilómetros que se hace una jornada de 8, 9, 10 horas, depende si llevas carga o no, cómo estés físicamente. Y hay que atravesar pues media Sierra Madre para llegar ahí, o había que atravesar en principio media Sierra Madre en una jornada porque no te recomendaba que te quedaran porque podían haber asaltantes, todavía habían patrulleros civiles con armas, etc., ¿no? Este es el camino así de duro. Y es indicativo del aislamiento en el que vivían estas comunidades, ¿no? Hasta hace un poco, que se ha abierto carreteras. Se han abierto pistas de tierra que muchas veces son cortadas, pero que a nosotros para llegar en
en un carro, una pick-up que le llaman, todoterreno, nos cuesta 6 horas en carro. Nos costaba 9. Yo casi prefería, porque es que llega destrozado, porque son caminos parecidos a estos, por donde pasan esos carros, que yo no sé, la vida de esos carros es poquísima, ¿no? Pero ese camino, digo, es indicativo de la dureza de estos proyectos y que es un camino que hay que recorrer. Quiero decir, la solidaridad es un camino que no hay que quedarse a medio ni hay que volverse atrás. Y cuando llega, pasa esto, que necesitas volver y defender el camino o volver a mantener el camino por el que has pasado, porque hay gente que atenta contra el proyecto. En este caso, esto es también este año, la defensa del proyecto comunitario es vital. O sea, lo que se conquista hay que defenderlo, compañeros, porque si nos acomodamos, la misma naturaleza en este caso, esto es un puente por donde pasa el canal, observarán que aquí participé yo en la construcción de estos pilares y me parece que fue en el 2007. El agua cuando llueve va horadando el terreno, y aquí se hizo precisamente un puente porque el agua, si se hacía un canal, lo destrozaba. Fíjense cómo ha ahondado, y los cimientos, el suelo del canal está más bajo que los cimientos. Entonces lo que se ha hecho es construir aquí un muro de piedra seca de 2 metros de alto para retener los sedimentos y elevar el suelo, de forma natural elevar el suelo del terreno, ¿no? Entonces el proyecto hay que defenderlo por distintas vías para tener luz. De esas se encarga un comité de luz que hay, pero luego hay otras amenazas que no contemplaban la comunidad, que son precisamente las que ese proyecto de electrificación, que da como para 450 familias, para tener 4 o 5 bombillos y una toma de corriente, que da para los puestos escolares, para el puesto de salud, para un frigorífico comunitario y para secaderos comunitarios de café y cardamomo, ese proyecto humilde es un ejemplo para una zona que tiene cerca de 60 kilómetros de largo por unos 14 de ancho, que se llama Zona Reina, donde existen 82 comunidades indígenas. Ni una de ellas llegan proyectos eléctricos de las hidroeléctricas, y eso que hay 2 represas hidroeléctricas dentro de ese valle. Y ustedes ven pasar lo que ellos llaman autopistas de la energía, líneas de alta tensión al sur de México, pero no bajan un cable a esas dichosas comunidades, porque son comunidades pobres que no pueden pagar 300 quetzales, 340, 400 quetzales, 40 euros, 10 quetzales es 1 euro aproximadamente. Entonces el proyecto de luz se mantiene solo con 20 quetzales mensuales de cada familia. 2 euros mensuales. Da para pagar a 6 electricistas y dejar un remanente para reparar averías. Estamos hablando de un proyecto sostenible, autogestionado, los electricistas formados por nosotros, que pueden afrontar cualquier avería, albañiles que reparan cualquier incidencia en el canal, etc. O sea, un proyecto que no depende técnicamente del exterior, ni de nosotros ni de nadie. Están capacitados para eso. Ellos han puesto la cuota y han dicho cuánto. Se ha querido subir, han dicho no. La decisión es, como digo, con democracia real, colectiva, decisiones colectivas. Esas amenazas vienen ahora, como demandan las 82 comunidades de ese valle, proyectos comunitarios, tienen amenazas ahora de una hidroeléctrica que se llama Enel, empresa italiana con participación española, de una hidroeléctrica que necesita, curiosamente, pasar los tendidos de alta tensión por en medio de la propiedad de estas comunidades. Entonces, Enel no lleva la energía a las comunidades, pero tiene miedo de que eso se convierta en un ejemplo, y entonces han comprado a dirigentes de las comunidades, han ofrecido puestos de trabajo a sus hijos, compra de voluntades para dividir a las comunidades. El cabeza del municipio ha nombrado alcaldes auxiliares. En un alcalde auxiliar ahí viene a ser como la figura del cacique en la época de la conquista, donde no tiene una competencia definida. El cacique era aquel que recaudaba los impuestos para la corona o atrincaba al indígena para hacer trabajo forzado para los finqueros españoles. Hoy en día el alcalde auxiliar, aunque lo elige la comunidad, lo corona el alcalde de cabeza del municipio y le da prerrogativa.
pero no se sabe cuáles son sus competencias. Y algunos de ellos han tenido competencias hasta tal punto de hacer cárceles en sus comunidades y encarcelar sin justicia, sin acusación, sin nada, a algunos de sus vecinos. Entonces nos estamos tropezando con que algunos de estos alcaldes auxiliares compran sus voluntades, cabezas de municipio y empresas, incluso diputados del Parlamento Nacional. Hablo en este caso de un diputado que se llama Galdamés, que es del departamento de Quiché, que es un contrainsurgente que está pagando acciones para sabotear el proyecto. Han reventado el canal para que se vaya el agua y rompa y destroce incluso plantaciones. Han incitado a poblaciones vecinas a que corten el agua de abasto porque la toma estaba de poblaciones vecinas. Han castigado, han arrastrado incluso durante más de 400 metros a algunos vecinos por defender el proyecto. Están lanzando mentiras y amenazando a distintas comunidades, y algunos de estos alcaldes han nombrado representantes para cobrar esos 20 quetzales como si fuera otro comité de luz, de forma ilegal, ilegítima, ¿no? Entonces lo que estamos planteando también de forma, yo este es el segundo día de llegar a las comunidades, digo, quiero tener una reunión con el comité de luz y me aparece toda esta gente, el comité de luz, comité de mujeres, representantes de las 4 comunidades que hay ahí, para tratar previamente la problemática. Y entonces, pues, esto es lo que pasó. Fruto de esa reunión, decidimos convocar a la máxima dirección de las CPR dispersas por todo el país, que aquí están, se comprometieron unos días después, para clarificar su posición ante una asamblea que fue boicoteada por esos alcaldes, pero decidieron dar por válida, pero llegaron a amenazar incluso al presidente de la comunidad, al vicepresidente, que es este, y a secretario, y estos son directivos, ¿no? Y también hay miembros de otros comités de la zona. Entonces, tras decisiones asamblearias, esta cartilla indica que son socios del proyecto de luz y son socios de la CPR, porque cada socio es un voto, y entonces, como son democracias y son decisiones asamblearias, bueno, aquí van a votar. Cada cartilla es un voto para evitar y se levanta acta de todo eso, y que no sepa firmar con la mano, porque hay mucho todavía firma con el dedo. Y después otra de las cuestiones que nosotros hemos hecho es crear redes, porque las propias comunidades aisladas son muy frágiles, porque el poder de estas empresas multinacionales, más el poder de los diputados al servicio de estas empresas y alcaldes que se venden, alcaldes legalmente reconocidos, alcaldes del municipio, pueden contra estas comunidades. Entonces, ¿qué hemos hecho? Crear redes para que las comunidades no estén solas. Aquí está, por ejemplo, el presidente del comité de luz de estas comunidades, y Cirilo, que es el presidente del comité de luz de La Taña, de Montecristo, de Monteverde, de 4 comunidades más, que han creado un comité de luz para un proyecto comunitario similar. Entonces, esas redes nos han llevado a que después de salir de ahí, como la directiva fue amenazada, yo cuando salí de las comunidades y me quise coger 2 días para descansar en el lago Atitlán, siempre que voy me cojo 1 o 2 días para visitar a alguien, para descansar, pues me pegué 2 días haciendo un informe que el compañero recibió. Uno de ellos se fue la luz en el lago Atitlán, zona turística. Se fue la luz durante un día y tuve que hacerlo manuscrito y luego lo pasé otros días. Fue un informe largo que me llevó a establecer redes con otras organizaciones como Madre Selva, como UCUSB. UCUSB es una organización que agrupa a todos los pueblos mayas de Centroamérica, no solamente a los 22 de Guatemala. Antes dije 23 comunidades indígenas, porque hay una comunidad que es garífuna, de negros, que está en Livingstone. Entonces son 22 comunidades mayas, una garífuna en Livingstone, y el resto blanco, o ladinos y ladinos también. De todas formas, el 75% de la población de Guatemala es indígena. Solo un 5% de población blanca, un 5% de población negra, y el resto, en torno a, no llegan 15-18% de ladinos, mezcla, o gente que ha renunciado a su cultura. Entonces, estas redes nos llevaron a contactar, como dije, con UCUSB, organización maya que agrupa en defensa de la cultura y la costumbre de todos los pueblos mayas de México, El Salvador, Honduras y Guatemala, a Huaquifqué,
que es una organización hermana, pero que se dedica a organizar acciones en contra por la defensa del territorio, luego verán algunas de ellas, y también las consultas de buena fe. A los comités de este valle y a la directiva para iniciar acciones legales contra los boicoteadores y saboteadores que habían realizado agresiones contra dirigentes que habían cortado el agua, y se han presentado denuncias asesorados por los abogados de Madreselva, y eso está caminando. En principio se ha logrado frenar y estamos reconduciendo esa situación. Pero como decía, todo nuestro trabajo, y yo creo que esto en 5 minutos bajo, creo que me estoy pasando ya, este trabajo está vinculado a una acción global. Las consultas de buena fe están basadas en un convenio firmado por Guatemala, que es en el 169, esto está mal, es 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y también en los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en las Naciones Unidas y también la Constitución guatemalteca. O sea, las consultas de buena fe inciden en cualquier acción que repercuta en el territorio donde están los indígenas, sean repercusión económica, cultural, de desarrollo, etc., pueden ser motivo de una consulta que, si los pueblos indígenas quieren, la promueven, y el Estado está obligado a respetarla. Estas consultas no son, han habido 52 en Guatemala en los últimos 5 años, todas perdidas por el Estado guatemalteco y las multinacionales. Ahí está. Bueno, esto es una de las consultas. Si van a YouTube, a esa dirección, verán cómo se ha hecho la consulta. Esta es otra de las consultas que se ha hecho a través de convocatoria al pueblo. Esta consulta fue en San Rafael Flores y fue invalidada por el gobierno porque no se hizo voto a voto. Eso se hizo en el 2008. Este año se volvió a repetir en marzo del 2013 y ganaron por un 95,6% a favor de la consulta de buena fe, en contra de la minería a cielo abierto. Estas son las acciones que hace Guaquifquef, acciones en defensa de la tierra. Ayudamos no sé lo que decía aquí, cuidamos la madre tierra, por el buen vivir. Esta es la filosofía que ellos defienden, la filosofía del buen vivir, que es la misma filosofía que están defendiendo en Bolivia y está recogida en la Constitución de Bolivia. Estas son acciones en contra de la minería de Cerro Blanco y en contra de la minería también de Flores. Aquí lo que hablan es resistencia pacífica y piden procesos debidos porque han detenido a gente de manera indebida. Esas son las acciones que, insisto, que hacen los pueblos. Esta es la minería que, aunque aquí hay excavaciones en la montaña, esta minería se hace a cielo abierto. Aquí hay yacimientos de oro, plata y níquel, y utilizan el arsenio y el mercurio, y los vertidos se hacen a los ríos, y así en su informe está recogido. Eso contamina todas las aguas, incluidas las aguas subterráneas, y han creado enfermedades y se ha disparado la incidencia de cáncer y malformación en las zonas donde está esta mina. Por lo tanto, tenemos derecho a vivir, no a la minería, que es lo que dicen, no al estado de sitio, porque el estado de sitio se produjo el 1 de julio en el departamento de Jalapa. Eso es territorio Xinca, pegado a Ciudad de Guatemala, al departamento de Guatemala central. Ahí no habían antecedentes de militarización de esa zona, a pesar de tanto golpismo y tantas acciones militares. Por primera vez se declara un estado de sitio y se militariza a Jalapa. ¿Por qué? Porque el pueblo ha votado masivamente en contra, en mayo votó masivamente en contra de la minería a cielo abierto. Previo al estado de sitio hubieron asesinatos de dirigentes mayas que se habían opuesto al estado de sitio, de un periodista local también opuesto a la minería a cielo abierto. Ese estado de sitio lo primero que hace es buscar a los dirigentes vecinales campesinos y acusarles de terrorismo, de tener armas, de delincuentes y de narcotraficantes. En San Rafael, Las Flores y mi casa, la mina no pasa. O
O sea, la población está levantada. Estos son los dirigentes que detuvieron sin acusación de nada y lo mantuvieron durante 8 meses en Ciudad de Guatemala, durante 8 meses sin... esto fue previo al estado de sitio. No, perdón, aquí estoy confundiendo yo lo de San Rafael con lo de luego verán lo de Santa Cruz. Los de Santa Cruz fueron 8 meses. Estos están detenidos, insisto, sin acusación formal. Estas son las consecuencias del estado de sitio, porque hubieron disparos, golpes, registros, como pueden cachear, humillación de la población, control de todo tipo y colocación incluso de drogas en casa de gente absolutamente honesta, porque eran meramente dirigentes. Este estado de sitio movió 8.000 efectivos militares, helicópteros, tanquetas, camiones llenos de soldados, como pueden observar, radiopatrullas a montones, de todo tipo. Aún así, toda la población, debido a los crímenes que hubieron previos al estado de sitio, cualquier camión se resistía y le pegaban fuego como reacción. Y exigen para los detenidos, como dice ahí, debido proceso, porque un proceso judicial, acusen ustedes de algo para poder defenderme, es lo que exigen los familiares. Están haciendo debido proceso. Estas son las tanquetas que utilizaron en San Rafael. Esta es la población. Y lo de Varilla tiene importancia porque hay una empresa española que se llama Hidralia, aquí se llama Hidro Santa Cruz. En Santa Cruz de Varilla hay una represa que ha contenido a este río, un sitio precioso con una riqueza protegido como espacio natural, pero los gobiernos están al servicio de las multinacionales y se opusieron, hicieron una consulta de buena fe, dijeron no. El 1 de mayo también, un año antes justo de 2012, el presidente Otto Pérez Medina, con 4.000 efectivos militares, llegan a Santa Cruz, donde hay una población apenas de 2.000 habitantes, con el doble de militares, para también apaciguar 3 crímenes que hubieron, 2 de ellos demostrados por el responsable de seguridad de Hidro Santa Cruz, de la empresa española, porque lo trincaron la población, y entonces aprovecharon que trincaron, retuvieron a los asesinos y pidieron la intervención de la Policía Nacional Civil, que es medio militar. La Policía Nacional no intervenía, hubo un tercer asesinato, no se sabe de quién, en ese caso no hay pruebas de que fuera de la empresa, pero ese tercer asesinato más la retención de los asesinos por parte de la población provocó el estado de sitio en Santa Cruz, en Santa Cruz de Varilla. Este estado de sitio evidentemente generó lo mismo que humillaciones, acusaciones indebidas, detenciones. A este hombre se le ha acusado de terrorismo y de narcotráfico. Este que era el alcalde de Santa Cruz de Varilla, mire qué cara de narcotraficante y de terrorista con esa familia. Después de 8 meses se le recibió el recibimiento que tuvo por su población. Pero curiosamente, unos días después fue retenido, creo que aquí se especifica, el 27 de agosto, unos días después de yo venirme, fueron detenidos otra vez estos dirigentes, porque luego nos enteramos que es que el día 4 de septiembre llegó a esta zona el presidente Otto Pérez Medina por segunda vez, después de haber venido a España requerido por el rey y un grupo de empresas españolas a entrevistarse para facilitar el desarrollo de Guatemala y la instalación de las empresas españolas. No sabemos si la empresa Hidro Santa Cruz o Hidralia estaba entre ellas, pero lo cierto es que Otto Pérez Medina subió otra vez, después de haberse hecho la consulta de buena fe, de haberse perdido esa consulta por un 98% de la población, todavía mayor, y va a Santa Cruz y requiere al obispo de Santa Cruz, a los alcaldes, a algunos dirigentes, para tener una negociación para ver la viabilidad de la empresa Hidro Santa Cruz. Quiere decir, el presidente del gobierno no respeta los derechos de los pueblos indígenas, no respeta la constitución guatemalteca, no respeta el resultado de la consulta popular, cosa que es frecuente, hago la extrapolación, cuando hay un referendo, una consulta y pierde
el poder económico. Eso hay que repetir la consulta una y otra vez, como se pretendió con el referéndum europeo en Bélgica, en Francia, en Irlanda y Francia, que se repitieran. No aceptan, entonces vuelvan a insistir hasta que logran algún acuerdo. En este caso, el día 4 de noviembre le salió el tiro por la culata a Otto Pérez Medina porque la población se movió, cercó el lugar de la reunión con el obispo, el alcalde y esas autoridades convocadas por el presidente del gobierno, y obligan a salir ya un poco más gordito. El año siguiente, Otto Pérez Medina, si se acuerda de la figura anterior, obligan a salir a la calle a dar explicaciones y sufren una pitada enorme del pueblo de Varillas porque lo que intenta justificar el desarrollo que va a traer Hidralia o Hidro Santa Cruz. Esto está suponiendo hoy en día una persecución a los dirigentes comunales, la militarización del país, insisto, en un año 2 estados de sitio en Guatemala, con la finalidad de facilitar el expolio de los recursos naturales y de las hidroeléctricas. Entonces los gobiernos se han puesto al servicio del neoliberalismo, de las multinacionales, del poder económico, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, que son los que marcan la pauta de vamos a facilitar. ¿Y saben ustedes a cuánto acceden las regalías que dejan la minería e Hidro Santa Cruz, que equivale a Unión Fenosa? Al 1% en regalías, sobre todo para el Parlamento y para que lo inviertan en lo que quieran. Al 1% de lo que genera, de las riquezas que generan esas empresas. Está valorado así por informes internacionales. Entonces, evidentemente, esta resistencia de los pueblos indígenas, esa defensa del territorio, esa oposición a la minería a cielo abierto, a las hidroeléctricas, a las represas en este caso, porque expulsan a comunidades de ahí. De hecho, no fue Juan Ramos el que participó con la expulsión de Seputul 2. Tuvieron violaciones, quemaron iglesias, escuelas, etc. Yo pensé que esto había quedado. Fue Orlando Martín y Juan Ramos. Esa resistencia a la minería a cielo abierto, a las represas, a la instalación de cañeras y cocoteras, porque ahora mismo para producir biocombustible las grandes fincas están eliminando el maíz y el frijol y haciendo depender más del maíz americano, o sea, dependencia económica y dependencia de la barriga también de Estados Unidos, cuando hay recursos para producir las necesidades que tiene ese país. O sea, esa oposición a los intereses de las multinacionales está generando asesinatos selectivos a los dirigentes de las comunidades, violación de los derechos humanos y persecución a los defensores de los derechos humanos. Nuestro humilde colectivo ha sido amenazado de muerte, algunos de nuestros compañeros en 2 ocasiones. Pero es que la gente de UCUSB han ido a su casa a sacarlo, menos mal que lo he encontrado a Domingo Hernández Iscoe, pero han habido otros compañeros que han desaparecido de estas comunidades. Madre Selva, que nombré antes, ha sido acusado. Sus responsables han sacado fotos señalándoles en medios de comunicación como criminales, como terroristas, como delincuentes, y se han creado incluso una organización, curiosamente, que se llama Asociación Antiterrorista Guatemalteca, compuesta por antiguos militares y familiares de antiguos militares que están pendientes de juicio por atentados por genocidio contra el pueblo maya. Recuerdo que en marzo pasado se cerró el juicio contra Ríos Montt, pero se anuló por presión entre ellos de estos grupos de poder militar y económico. Está anulado. Pero han sido señalados incluso embajadores internacionales como el embajador de Noruega, la Iglesia Noruega, la Iglesia Católica. Hay sectores católicos muy implicados con estas comunidades mayas y que están siendo perseguidos, como Action Aid. Hay una acción, en definitiva, que es y personalidades importantes. Esa es la situación que vive Guatemala. Y por eso, desde Izquierda Unida vamos a volver a elevar, aquí que está la compañera que vino de la Dirección Federal, para que esas 2 enmiendas que están pendientes de aprobar se vuelvan a elevar
denunciando las amenazas contra los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos en Guatemala y pidiendo medidas de protección y de intervención de los organismos internacionales, y por otro lado pidiendo al Estado que frene las acciones criminales de empresas españolas como Hidralia, cuyos empleados han asesinado a dirigentes mayas por promover las consultas de buena fe y oponerse a las hidroeléctricas. Esa es la situación que se vive en Guatemala. Eso daría para mucho, es bastante compleja, pero es parte de la realidad que hay en Guatemala, y que yo les pido, por favor, que reflexionen por similitudes hasta dónde puede llegar y hasta dónde está llegando en otros países el neoliberalismo en nombre del libre comercio, las barbaridades que se están haciendo y a las situaciones de miseria que están llevando a los pueblos, y ahora viene incluso por los pueblos nuestros, por aquellos que se llamaban desarrollados, que nos lo hemos creído. Por lo tanto, estamos ahí porque es una lucha común, y porque lo que yo dije al principio, la solidaridad es de ida y vuelta. Nosotros aprendemos de ellos, cuando llevamos para allá nos ponemos a su nivel, damos lo que podemos, pero aprendemos y traemos también, sobre todo de sus formas de organización y de cómo se pegan a la realidad y cómo responden a necesidades comunes, y que es posible sobrevivir y buscar incluso economías alternativas con la organización popular. Yo me he tragado más esta conferencia porque yo sé que Orlando me ha querido acompañar, pero él conoce de este tema. Yo soy un parlanchín también, ¿no? Pero él se enteró un poco más tarde y yo me preparé un poco más a conciencia este tema. De todas formas, si quieres complementar algo. Sí, bueno, un poco dentro de esta parte final que ha desarrollado Manolo sobre el acaparamiento de territorio, de recursos, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Donde quiera que ponga uno a la vista, ahora tenemos aquí a Repsol, ¿no? Al lado de las islas, también queriendo hacerse unos posibles recursos. Pues siembra como una parte de su forma de actuar es el hacer campañas, ¿no? Públicas con los temas que nos parecen más acuciantes, y que hay una gran ofensiva ahora a nivel mundial de las grandes empresas para acaparar estos recursos, violando todos los derechos fundamentales, ¿no? De las poblaciones en donde quiera que actúen, donde quiera que estén esos recursos. Entonces, hemos puesto en marcha aquí en Canarias un pequeño foro de debate y discusión que aúna un debate con la mercantilización de la solidaridad, lo que se llama cooperación internacional, que está llevando a un mercadeo, ¿no? de lo que es la cooperación internacional, porque es otro de los mecanismos que tienen estas grandes empresas de meter su mano incluso en lo que se supone que no tiene que estar contaminado, ¿no? Por intereses económicos, ¿no? Y mercantiles. Y para ello estamos haciendo de momento debate sobre, por ejemplo, algún libro reciente sobre este tema, ¿no? De esta nueva orientación, ¿no? Del desarrollo de la cooperación internacional, y lo estamos debatiendo con otros colectivos en la isla, y vamos a empezar a hacer también una campaña. Manolo de Izquierda Unida está también muy interesado en sacar una campaña más a nivel dentro del partido, ¿no? O hacer iniciativas como estas dos enmiendas, y nosotros al mismo tiempo intentamos traer gente de fuera que está estudiando todo lo que son las acciones de las grandes multinacionales en el mundo, para darlo a la voz pública, y que seamos conscientes de que también nuestro consumo tiene que ser un poco más consciente de quién consumimos, porque a veces estamos siendo parte, inconscientemente o conscientemente o por comodidad, de un sistema y de unas empresas que no son nada admirables, ¿no? De manera contraria, son promotoras de destrucción y de acaparamiento de recursos y de destrucción de vidas, incluso, como hemos visto en Guatemala. Y bueno, era un poco añadido, ¿no? A lo que Manolo ha desarrollado, que no es poco. Bueno, es el turno de ustedes. Yo creo que respecto a lo último que dijo Orlando, hay algún compañero que puede decir algo, porque no solamente me he preocupado de intentar canalizar por Izquierda Unida, sino hay posibilidad de desarrollar a través de organismos, incluso internacionales, no partidistas. Y aquí hay un compañero que puede aportar, o ya a mí me habló algo, me gustaría que él dijera algo, pero si alguien más quiere preguntar